vamos a estar discutiendo el músculo cardíaco y el músculo liso, que son las últimas partes del capítulo de músculo, o de tejido muscular, de las cuales ustedes son responsables para el examen de la semana del 9 de noviembre. Vamos a estar hablando bien someramente sobre el músculo cardíaco, músculo liso, porque luego, cuando estudiamos los sistemas cardiovascular y otros sistemas que utilizan el músculo liso, pues vamos a darle más importancia. Vamos a estar hablando sobre diferencias estructurales y fisiológicas, la importancia que tienen esas diferencias en términos de por qué el músculo cardíaco funciona de la forma en que funciona y las mismas diferencias que tienen que ver con el músculo liso. El músculo cardíaco va a tener un arreglo que es diferente al del músculo liso y las células no son alargadas. Las células parecen piezas de rompecabezas. Estas dos, pues por casualidad son más o menos iguales, pero en realidad no todas van a tener la misma forma. Y entre una célula y la próxima existen unas áreas que se pueden ver en un microscopio de luz que se llaman discos intercalados. Aquí tenemos unas cuantas, que lo que están señalando es un lugar donde van a ocurrir unas uniones intercelulares que vamos a estar mirando más adelante. Aquí tenemos otro tipo de tinción de músculo cardíaco donde se pueden ver 3 células aquí highlighted, pero obviamente pues todo este background está hecho de músculo cardíaco y entonces tenemos los discos intercalados en esta imagen con el colorcito teal y los núcleos. Una de las diferencias del músculo esqueletal y el músculo cardíaco es que la mayor parte de las células cardíacas, los miocitos o los cardiocitos, tienen un solo núcleo. Pero sí hay una proporción bastante alta, como un 25%, que tienen dos, y puede haber hasta de 3 y de 4. Esos no son tan frecuentes, pero sí existen. Donde están es en el músculo cardíaco, así que está limitado al corazón porque su trabajo es de bombear la sangre. Entre las propiedades que tienen, que son diferentes a las del músculo esqueletal, es que se contraen con un ritmo regular, que es un ritmo propio. No necesitan estimulación adicional ni externa para poderse contraer. Aunque las células, los cardiocitos de cada cámara del corazón van a contraerse a la vez. Tienen que contraerse a la vez porque esa es la función que tienen. Al contraerse a la vez están estimulando, están empujando la sangre a moverse de esa cámara a la próxima. Y por lo tanto, las contracciones tienen que durar lo suficiente para que la sangre pueda salir de esa cámara. Este músculo tiene que trabajar aunque usted no esté consciente de él, cuando usted está despierto, dormido, sin fallar, y tiene que ser resistente a la fatiga. Las características de las células, pues ya habíamos hablado de ellas un poquito. Las células son estriadas, o sea que se nota ese patrón de estriación, pero los cardiocitos son más cortos y más gruesos. Cada miocito está unido a varios otros a través de estos discos intercalados, y en los discos intercalados, cuando uno lo está mirando en microscopía electrónica, puede ver que hay gap junctions y también hay mechanical junctions, que son del tipo desmosoma, para que esas células no se separen cuando cuando se están contrayendo. El retículo sarcopálmico del músculo cardíaco está menos desarrollado, pero sí tiene los túbulos T más grandes, así que puede mantener y ayudar a mover ese impulso eléctrico dentro de las células. Entonces también tiene que tener la capacidad de que el calcio pueda ser admitido extracelularmente. Como tiene el retículo sarcoplásmico menos desarrollado, entonces va a necesitar que el calcio, una fuente de calcio externo, además del calcio que se encuentra dentro del retículo sarcoplásmico. Y el músculo cardíaco, cuando se repara por fibrosis. La fibrosis no está reemplazando el tejido con el mismo, sino que el reemplazo es con otro tipo de tejido que no tiene las mismas características, es de tejido conectivo y por lo tanto puede interferir con el sistema de conducción si ese fue el músculo, la parte del músculo que se ha dañado. Así que no
es regenerativo, la reparación. Sí es importante que el músculo cardíaco se puede contraer sin estimulación nerviosa. La estimulación nerviosa puede cambiar el ritmo de la contracción y la fuerza de la contracción, pero no es necesaria para que el músculo se contraiga, así que es automático, porque tiene su propio marcapaso, y ese marcapaso es el que va rítmicamente a llevar a cabo las contracciones y la excitación eléctrica con cierta ritmicidad. Así que el músculo cardíaco es autorrítmico, es capaz de contraerse rítmicamente e independientemente. Es automático y es rítmico. El sistema nervioso autonómico sí va a enviar fibras al corazón que pueden aumentar o disminuir la frecuencia de la contracción y en el caso de el sistema nervioso simpático pueden aumentar la fuerza de contracción. El corazón, también el músculo cardíaco va a contraerse con unos twitch lentos. Eso quiere decir que no va a contraerse de forma rápida como lo puede hacer otro tipo de músculo. La tensión la va a mantener por un tiempo relativamente largo, de 200 a 250 milisegundos, y eso es lo que requiere para que pueda la sangre moverse de una cámara a la próxima. Otra característica es que va a utilizar respiración aeróbica casi exclusivamente. Por lo tanto, el músculo cardíaco va a tener no solamente hemoglobina, sino también mioglobina y glucógeno. O sea que puede utilizar otras formas de energía si es necesario. Pero como utiliza respiración aeróbica, preferiblemente, van a tener unas mitocondrias que además de ser abundantes, son más grandes de lo normal y pueden ocupar hasta el 25% del volumen de la célula. Entonces, el músculo liso, por otro lado, tiene en un retículo sarcoplásmico que es casi inoperante, o sea, casi no existe. No tiene túbulos T. Así que el calcio que necesita para la contracción muscular es externo. Y además, como no tiene túbulos T, no es necesario que esa estimulación eléctrica entre a ningún tipo de tejido para que se pueda contraer al unísono. Va a utilizar otro mecanismo. Aunque algunos músculos lisos no tienen inervación, no tienen nervios que llegan a ellos, otros tipos sí van a recibir fibras autonómicas, pero no son fibras somáticas. Las fibras somáticas son exclusivamente al músculo esqueletal, que es voluntario. El músculo liso sí es capaz de mitosis y es capaz de hiperplasia. O sea que la reparación del músculo liso tiende a ser una regeneración. Y también el músculo la célula se puede hacer más grande. Así que el músculo liso sí regenera bastante bien. La estructura del músculo liso, los miocitos, tienen una forma particular con un solo núcleo que está cerca del medio de la célula, que es más ancho. O sea que el medio de la célula es más ancho y entonces tiene los extremos un poquito lo que se llama tapered. Así que no tiene estriaciones tampoco, por eso es que se le llama músculo liso. Sí va a tener la presencia de filamentos finos y filamentos gruesos, pero como no están alineados uno con el otro, como están en el músculo esqueletal y el músculo cardíaco, entonces no se va a ver el patrón de bandas que se puede ver en esos otros músculos. No hay discos Z, sí van a tener unos cuerpos densos, que son los lugares de donde se van a enganchar las placas de proteína para hacer una estructura que es tipo diamante y que contribuye a la forma en que se contrae el músculo liso, que no va a ser por deslizamiento, sino que va a ser en una forma como si estuviéramos apretando la célula. Entonces aquí tenemos el músculo liso, casi siempre lo vamos a ver en los tubos del sistema reproductor, sistema digestivo, sistema respiratorio, en 2 capas o más. Y aquí tenemos la capa longitudinal donde se pueden ver pues los núcleos y las células individuales aquí, mientras que esta es la capa, estamos viendo longitudinalmente, aunque en realidad por la parte del corte esta es la fibra que estamos viéndolas de frente, o sea que estamos viéndolo aquí en cross
section y esta en longitudinal. Aquí la estamos viendo en una más alta magnificación donde se puede ver esa forma fusiforme del músculo liso y cada una tiene un solo núcleo. Además, el músculo liso tiene un citoesqueleto que tiene muchos filamentos intermedios, que esos son los que se van a enganchar a las placas de proteínas y a los cuerpos densos para proveer unos tipos de enganche y amarre para que forman este tipo de estructura que les mencioné que se veían como, vamos a ver dónde están, como si fuera un diamante. Aquí se ven. Aquí tenemos los filamentos intermedios y las placas y entonces la forma en que está arreglado esto dentro de cada célula del músculo liso para que cuando se contraigan entonces ellas se acortan y también se tuercen. Aquí podemos ver otras de las características, que me pasé un poquito de avancé demasiado, porque otra de las cosas es que hay dos tipos de músculo liso. El multi-unit, el músculo liso multi-unit, ocurre en algunas de las arterias grandes, en los tubos del sistema respiratorio, en los músculos piloerectores del folículo del pelo, también en el iris, donde la inervación es parecida al del músculo esqueletal. Aquí tenemos fibras del sistema autonómico que van a tocar cada célula independiente, o sea, como si fuera un neuromuscular junction. Entonces cada una de estas células puede contraer independientemente de las demás. Por eso es que se llama multiunidad, porque cada una de ellas se puede contraer independientemente. Ahora, el single unit tiene una estructura y una inervación diferente. Van a tener unas fibras autonómicas que tienen varicosidades y entonces ellas no van a tocar directamente las células del músculo. Fíjense que las células del músculo en el tipo single unit están unidas por gap junctions. ¿Okay? Así que lo que va a ocurrir aquí es que se libera el neurotransmisor al ambiente en común, entonces va a comenzar una onda de propulsión que se puede llamar peristalsis y es por lo tanto este es el tipo de músculo que va a ocurrir en la mayor parte de los vasos sanguíneos en los tractos digestivos, respiratorios, urinario y reproductor. Y a esto también se le llama músculo visceral. Va a ocurrir en las dos capas. O sea que esto que estábamos viendo aquí es músculo liso, single unit o visceral. Los miocitos de este tipo, como les mencioné, están unidos por gap junctions. O sea que si una célula se contrae, las demás se van a contraer también en un movimiento tipo onda. ¿Okay? Así que como se contraen como una sola unidad, entonces se conoce como single unit o visceral. Aquí tienen las varicosidades, aquí hay una vista más de cerca. Las varicosidades van a tener en vesículas de neurotransmisor y también mitocondrias, para que entonces cuando liberen esa neurotransmisor, fíjense que lo pueda liberar a todo lo largo de esa fibra autonómica. Y aquí se pueden ver pues las dos capas de este músculo liso. El músculo liso es involuntario y se puede contraer sin estimulación nerviosa porque también tiene su propio marcapaso. Puede además responder a estímulos químicos como hormonas, niveles de dióxido de carbono, pH que ha bajado y deficiencia de oxígeno. Así que si cualquiera de estas cosas está ocurriendo, entonces el músculo se va a contraer para aumentar el flujo de sangre para que se pueda entonces oxigenar más rápidamente. También va a responder al estiramiento, por ejemplo, en el útero. Y en el estómago y en los intestinos tienen unas células que sirven de marcapaso para comenzar estas ondas de contracción en el músculo completo. En el músculo liso, pues ya mencionamos que estaba inervado por fibras autonómicas que pueden
comenzar y modificar las contracciones y que puede estimular el músculo liso con acetilcolina o norepinefrina. Estas van a tener efectos contrastantes, donde en el músculo liso de los bronquiolos lo vamos a contraer o va a ser un broncoespasmo, mientras que las arterias las relaja. O sea que van a tener unas diferencias en el receptor que causan unas diferencias en el efecto. En el músculo liso single unit puede ser que usted tenga hasta 20.000 de estas varicosidades que contienen entonces las vesículas sinápticas, como les mencioné anteriormente, y que entonces aquí van a poder liberar este neurotransmisor a través de unos junctions difusos. No hay un arreglo one-on-one como había en el músculo multi-unit ni en el músculo esqueletal. Y entonces hay diferencias porque en el músculo liso el calcio, en vez de unirse a la troponina, se va a unir a una proteína que se llama calmodulina, que está en los filamentos gruesos, y esto va a activar un mecanismo que envuelve una quinasa para que el músculo entonces se pueda contraer. Sí va a tener recovery stroke como el músculo esqueletal. Y el tipo de contracción es, como les dije, envuelve una torsión y un acortamiento de las fibras. El mecanismo de contracción en el músculo liso también es resistente a la fatiga. No consume más ATP, sino como que se engancha y mantiene la contracción de esa forma sin tener que estar utilizando más ATP. Esto es importante para mantener el tono vascular y las arterias, por ejemplo. Casi todo el ATP que hace va a ser de forma aeróbica. Entonces aquí le están demostrando la contracción de la fibra, que se la había adelantado un poquito. Aquí tienen distrofia muscular, que es voy a dejar que lo lean ustedes, esto está en la presentación, es una serie de enfermedades hereditarias donde se degeneran los músculos y se debe a un defecto en la distrofina. Hemos hablado de esto, hay varios tipos de distrofia muscular. El Duchenne es el que se debe que es el más común, el que se debe al defecto en la distrofina. Entonces aquí les hablan de otros tipos de distrofia muscular. Hay otras enfermedades como la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune donde su propio sistema inmune está fabricando anticuerpos que se unen al receptor de acetilcolina y de esa forma no permite que el músculo se contraiga. Así que pueden leer un poquito más sobre los efectos de la miastenia gravis y cómo se manifiesta en el cuerpo y cuáles son los tratamientos. Aparte de esto, van a tener unas lecturas asignadas en el libro OpenStax. Vamos aquí en el capítulo 10, que es el primero. De hecho es lo único, no tienen dos, tienen tejido y sistema muscular. Así que buscando rápidamente las lecturas que les voy a asignar, recuerden que son casi siempre estas cajitas grises que hablan sobre algunas condiciones y o enfermedades, y lo que estoy haciendo es dándole un vistazo rapidito. Y también de una vez pues aprovecho para que vean unos diagramas nuevos. Miren, aquí hay uno que habla sobre la distrofia muscular Duchenne. Les habla un poquito, esto está un poquito más al día, así que eso es uno de los temas que deben estar estudiando. Aquí les hablan sobre algunas cosas que no cubrimos en la conferencia, como no están en las listas, pues no tienen que responsabilizarse por ella. El ejercicio. Aquí hay un articulito sobre cómo es que el tejido muscular va envejeciendo. Sí lo debe leer. O sea que tiene aquí dos lecturas. Esto es el material de músculo liso que acabamos de ver. Y tienen una de las Career Connections. Esto no es para examen, pero es una de las cosas que hace el libro para hablarles sobre las diferentes carreras dependiendo de el material que vayamos estudiando.
hay un Everyday Connection que tiene que ver con el ejercicio, con la importancia de estirarse antes de hacer ejercicio. Ese sería el número 3 de las lecturas asignadas. Todas estas tablas son del material que vimos en laboratorio. Anestesia y los músculos de la lengua. Interesante. Sí, yo creo que lo deben leer. Es importante porque hablan sobre la intubación endotraqueal, que es una de las cosas que la gente está hablando de ellas, pero sin saber qué es lo que implica. Es una de las cosas que estamos teniendo que hacer para los pacientes de COVID. Otra carrera dentro de músculo, los terapistas físicos, más músculos del área pélvica, músculos de la espalda, músculos del abdomen, músculos de la extremidad superior. Un montón de tablas que los pueden ayudar a estudiar estos músculos. Recuerden que yo no les asigné origen ni inserción, excepto con algunas excepciones, bien breve. Y aquí básicamente terminamos con el material de músculo, porque lo próximo es tejido nervioso. Así que hasta aquí llegamos, gente. Tienen 4 temas que deben leer. Parálisis Duchenne. A ver, vamos a tener que regresar sobre eso otra vez. Dice aquí, se las voy a poner en una lista y luego entonces se las añado a la guía de estudio.